Hola, hoy vamos a ver unos ejemplos de vectores. En primer lugar, vamos a ver unos ejemplos de vectores, de lo que se denomina suma vectorial, producto interior y cosas relacionadas. Bien, vamos a empezar. Para hacer ejemplos, pues necesitamos vectores. Vamos a poner el vector número 1, aquí vector número 1, y le vamos a poner que tiene coordenadas 5, 6. Es un vector en el plano. La notación también puede ser 5i más 6j. Cualquiera de esas notaciones es indiferente. Si tenemos el vector 2, le ponemos también coordenadas. Le ponemos, por ejemplo, 11 menos 9, que se puede escribir como 11i menos 9j. Si los queremos sumar, como ya he dicho, la forma de hacer la suma es simplemente sumando las componentes, componente a componente. 5 más 11, ¿cuánto les da? Les da 16. 6 menos 9, ¿cuánto les da? Les da menos 3. Entonces el vector suma de esos dos es 16 menos 3. Yo veo que parece muy sencillo. Ahora, gráficamente, si tenemos un sistema de referencia y tenemos dos vectores ligados, en este caso vamos a llamarles A y B, y tenemos dos vectores ligados, nosotros simplemente unimos este vector C, este vector ya no es ligado, pero hay una relación muy sencilla entre ellos que es la de suma vectorial. ¿Cómo se hace la suma vectorial? Muy sencillo, se dice A, donde está la flechita empieza el otro, miren aquí empieza el otro, entonces A más C, ¿cuánto va a ser igual? Pues va a ser esto, va a ser B. ¿Cómo se hace la suma? Tienen dos vectores unidos de la manera que están aquí, el principio de este entronca con el final de este otro, el principio de este entronca con el principio de A y finalmente pega con el final de C, y a esto le llamamos la suma vectorial, que se hace con las componentes que les acabo de decir. El teorema del coseno, que también ya vimos, se puede aplicar fácilmente al caso de vectores. Miren, este es el vector A, tenemos el vector B, ¿y cuál es la suma de esos dos vectores? Ya están unidos de esta manera, entonces la suma es el vector C. Si queremos calcular cualquiera de sus ángulos internos, cualquiera de sus lados o ángulos internos, utilizamos la fórmula del coseno. ¿Qué nos dice la fórmula del coseno? Nos dice que A cuadrado es lo mismo que B cuadrado más C cuadrado menos 2B punto C. Esta es la notación vectorial. B punto C. Esa sería la fórmula. Ahora, con números. Siempre se quieren utilizar números de los vectores. Por ejemplo, si tengo dos vectores, vamos a poner aquí vector 1 igual a 5, 6. Vector 2 igual, le voy a poner igual a 1, 0. Un vector muy sencillo. Y yo quiero calcular el ángulo que hay entre estos dos vectores. ¿Qué ángulo hay entre estos dos vectores? De acuerdo a mi fórmula, B.B2, esto me va a dar la norma, es la norma de B1, la norma de B2 por el coseno del ángulo que hay entre estos dos vectores. Entonces de aquí yo puedo fácilmente calcular el ángulo a partir de esta fórmula. ¿Cómo lo hago? Bien, despejo el coseno. Vamos a poner aquí el coseno despejado. Coseno de alfa va a ser igual a estrictamente B1.B2 entre B1, B2, sus magnitudes. ¿Cómo se hace esto? El producto interior, ustedes recordarán, es simplemente multiplicar este por este y sumarle la multiplicación de este por este. Otra vez, el producto interior es simplemente la multiplicación de cada una de sus componentes, componente a componente, 5 por 1 más 6 por 0, y si tuviera más. Aquí lo pongo, 5 por 1 más 6 por 0. Abajo tenemos la norma.
La norma del vector se calcula muy sencillamente. Nosotros decimos el vector A no es otra cosa que la raíz cuadrada de A cuadrada 1 más A cuadrada 2. Entonces en este caso es 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. La norma del vector B1, aquí la voy a poner, B1, es la raíz de 25 más 36. Y de este, pues está facilita. La norma del vector B2, pues es 1, porque pues nada más tiene una componente que es diferente de 0, que es 1, y vale 1, por lo tanto vale 1. Pero 25 más 36, ¿cuánto nos da? Aquí pues ya lo ponemos 1 por... ¿Cuánto es 25 más 36? Aquí le ponemos de una vez la raíz. 25 más 36 vienen siendo 50, 61. No me haya equivocado. ¿Sí son 61? Sí, sí son. 25 más 36, 61. Sí, raíz de 61. Entonces, el coseno del ángulo, pues, va a valer lo de arriba, 5 entre raíz de 61. Entonces, ya nada más se va a la calculadora 1 y saca el coseno inverso. Pone 1,5, lo divide entre raíz de 61, saca el coseno inverso y voilà, se tiene el ángulo entre esos dos vectores. Entonces no es realmente difícil de calcular. Pero bueno, vamos a hacer otra vez ahora la suma de los vectores. La suma, porque vamos a poner B1 es igual a 5, 8. Y B2 es igual a 2, 1. Entonces su suma, como ya lo he dicho, es simplemente 5 más 2, 7. 8 más 1, 9. No estuvo difícil hacer esa suma. Y así se hacen siempre las sumas. Vamos a poner otro ejemplo. Para poner ese ejemplo, pues no necesitamos más que cambiarle los números, cambiar los números que aparecen aquí. Por ejemplo, 12, 0, 7, 8. ¿Cuánto vale? 7 más 12, pues son 19. 8 más 0, pues es 8. Y este es el vector suma. Diría uno, se ve muy fácil a comparación de cuando queremos calcular la norma. Pues sí, la fórmula del coseno es más complicada, pero en realidad no tiene ninguna dificultad. De hecho, miren, hay varias maneras de calcular la norma de un vector. Vamos a hacerlo por el siguiente método de descomposición vectorial. Si yo tengo un vector aquí y vamos a darle números, el vector 5, 7, yo sé que su componente por aquí es 5 y su componente por aquí es 7. Si yo lo quiero expresar de otra manera, si yo quiero calcular este ángulo θ y quiero calcular esto que es su magnitud, utilizo las fórmulas que ya conocemos. Por ejemplo, para calcular el ángulo, coseno de θ, se puede utilizar pues el coseno que nos da cateto adyacente, que es 5, entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Bueno, de acuerdo a la fórmula que ya les dije, es la raíz cuadrada de 25 más 49. Eso es la forma de sacarlo cuando utilizamos el coseno, pero involucra muchas operaciones, por lo tanto parece ser que es mejor utilizar en lugar de un coseno o de un seno la tangente del ángulo. La tangente es obviamente seno entre coseno y por lo tanto nos da, aquí la voy a poner para que se acuerden, seno de θ entre coseno de θ. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, que vale 7, entre 5, y así nos evitamos calcular la norma. Parece más fácil, ¿verdad? Nos evitamos calcular la norma, que es sacarla, elevar este al cuadrado, más este al cuadrado, sacarle raíz. Bien, una vez que tenemos este método, nosotros podemos componer o descomponer o sumar vectores por este método de suma de sus componentes proyectadas sobre cada uno de los ejes. Esta componente de aquí se llama también la proyección del vector B sobre el eje X, y esta es la proyección del vector B sobre el eje Y. Si tenemos dos vectores y queremos sumarlos, lo podemos hacer sumando sus componentes. Vamos a ver cómo. Que eso es lo que se hace comúnmente. Si yo doy el ángulo de un vector,
y su tamaño, vamos a decir que el tamaño, este es el vector B1, y yo voy a decir que el vector B1 tiene norma 10 metros o lo que ustedes quieran, y que este ángulo de aquí es, por decir algo, vamos a ponerle 60 grados, para utilizar grados, no radianes o cualquier otra cosa, grados. Ahora yo voy a poner otro vector, a ver si no se hace muy fea el vector B2, y el vector B2 va a tener una norma de tamaño 11 y va a formar un ángulo, es menor de 60, voy a ponerle 30 grados. Entonces yo ya tengo aquí dos datos fundamentales del vector, dados en su forma polar, nos dan los ángulos y nos dan su tamaño. Generalmente en los problemas ingenieriles o de física nos dan estos datos, nos dan un ángulo y nos dan el tamaño o magnitud del vector. En este caso estoy poniendo el vector B, puede ser velocidad, puede ser fuerza, puede ser lo que uno quiera. Entonces, simplemente con estos datos se pueden sumar. ¿De qué manera se suman? Bien, vamos a borrar esto y vamos a hacer el método de suma de estos dos vectores con estos datos que tenemos. Entonces, el vector B1, ya dijimos, lo vamos a poner con corchetes cuadrados así. Es el ángulo de 60 grados y tiene 10 de tamaño. El otro vector B2 vamos a decir que tiene 30 grados y tiene 11 de tamaño. Entonces esos son los datos. ¿Cómo se suman? ¿Cómo se suman estos vectores? Se suman mediante sus proyecciones. Proyectamos sobre el eje X y proyectamos sobre el eje Y. Nosotros podemos ver de inmediato, vamos a poner aquí el diagrama. Vamos a suponer que este es el vector B1. Su proyección sobre este eje y su proyección sobre este eje se calcula con ayuda de los datos que ya tenemos. Este es B1. ¿Cuáles datos tenemos? Tenemos el tamaño del vector y tenemos el ángulo que forma el vector. Entonces, ¿cómo calculamos sus componentes? ¿Cómo se hace la suma por componentes? Bueno, calculamos la componente que está aquí. ¿Cómo la calculamos? Con ayuda del coseno, porque el coseno es cateto adyacente, este es el cateto adyacente, entre hipotenusa, esta es la hipotenusa. Entonces, simplemente calculamos coseno de teta, que va a ser igual, va a ser cateto adyacente, que es este, que es el que estamos buscando. Le vamos a poner bx1 entre la norma del vector 1. Ahí está. Entonces, esta componente, ¿cuánto va a valer? Lo voy a borrar de aquí. Y vamos a decir la componente x de 1 vale b1 coseno de teta. Y la componente y de 1 vale b1 seno de teta. Estas fórmulas son generales dados los vectores de esta manera. Entonces nosotros ya podemos calcular sus componentes fácilmente, miren. Y hacemos la suma. Vamos a decir suma por el eje X, pues es las componentes por el eje X, suma por el eje Y. Este es el signo de suma por el eje X, suma por el eje Y. ¿Cómo sumamos estos vectores? Bueno, por el método que ya les dije, simplemente ponemos 10 por el eje X es coseno de 60 grados más 11 coseno de 30 grados. Y aquí abajo, pues igual, esto no va a cambiar, nada más van a cambiar estos. Este va a hacerse un seno de 60 grados más 11 seno de 30 grados. Y eso nos va a dar el tamaño del vector suma cuando tenemos estas coordenadas polares, selladas polares, así se les nombra, cuando nada más consideramos el tamaño del vector y el ángulo. Y esta es la forma de hacer la suma. Ya teniendo esas sumas, utilizamos ya las fórmulas que conocemos. De hecho, esto nos debe dar lo mismo que si utilizáramos el teorema del coseno. Pero vamos a ver otra forma de aplicar el teorema del coseno. Miren, vamos a suponer, vamos a hacer abstracción, algo que a mucha gente no le gusta. Vamos a hacer abstracción, vamos a suponer que tenemos un río muy caudaloso. Aquí va un río, que son los problemas que siempre ponen. Aquí va el río. Es un río muy caudaloso. Efectivamente,
Si es un río que no sigue un flujo laminar, vamos a suponer que es un flujo caótico, entonces, ¿cómo representaríamos sus velocidades? Una flechita para acá, una flechita para acá, otra 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 flechita. Eso nos daría la idea de que estamos ante un río que sus partículas se mueven de manera caótica en todas direcciones. Esto se llama un flujo turbulento. Pero nosotros queremos lo que se denomina un flujo laminar. En un flujo laminar, el río se mueve siempre de modo tal que sus vectores van sobre las líneas de corriente. Si este es un río, pondríamos aquí una partícula y se empezaría a mover por la línea de corriente sin chocar con la otra línea de corriente. Eso entra dentro de la definición de que es un flujo laminar. Entonces nosotros podemos suponer que el vector velocidad va siempre más o menos de esta manera. El río se mueve con esta velocidad, en cada punto tiene la misma velocidad. Vamos a suponer que es un río que se mueve con un flujo perfectamente uniforme. Entonces todo el campo de vectores está dado de esta manera. Si nosotros suponemos que hay una persona aquí, vamos a suponer que aquí hay un nadador, y ese nadador empieza a moverse en esta dirección, entonces nosotros podemos simplificar toda esta situación, un río con un nadador. El nadador se empieza a mover en una cierta dirección que no es precisamente la de la corriente. Si no nadara, la corriente se lo llevaba. Pero entonces decimos, este es el río, y decimos el vector del agua del río, y este es el nadador, el vector del nadador. El nadador empieza a quererse mover en esta dirección, nada hacia esta dirección, entonces ya tenemos una situación. ¿Cuál va a ser realmente la dirección del nadador? Bueno, pues es la suma vectorial. ¿Cómo se hace la suma vectorial? Miren, agarramos este y lo colocamos aquí, así, así. Y agarramos este y lo deslizamos por esto, así como quien dice lo deslizamos. Entonces ya tenemos un paralelogramo. El vector suma es ese vector, ese es el vector suma cuando utilizamos este método de las traslaciones o deslizamientos de un vector sobre otro. El nadador va a ir realmente por aquí porque la corriente se lo quiere llevar hacia acá, la corriente va en esta dirección y se quiere llevar al nadador hacia acá, pero el nadador ejerce una fuerza y se empieza a mover hacia esta dirección, pero pues obviamente no es suficiente y este lo jala hacia abajo y esta fuerza lo jala hacia arriba, o sea, el mismo genera esta fuerza hacia arriba y esta fuerza hacia abajo, entonces realmente se va a mover por aquí. ¿Qué es lo que nos interesa calcular? Este vector de aquí. Eso es lo que nos interesa calcular. ¿Cuánto vale este vector? ¿Y cuánto vale su dirección? Puede ser este ángulo puede ser la dirección del vector. ¿Cómo lo vamos a calcular ese vector? Pues con las fórmulas que ya tenemos, miren. Nosotros ya sabemos que este también vale n y nosotros sabemos que este también vale r. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el ángulo que forman r y n, que pues no es teta precisamente, sino vamos a ponerle que el ángulo que forman r y n es el ángulo gamma. Entonces nosotros lo que queremos es calcular, por ejemplo, este ángulo. Ese ángulo lo podemos conocer si conocemos este y este. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Si conocemos este, podemos despejar este muy fácilmente. Entonces, teniendo este vector, por ejemplo, que este vector valga su magnitud, que valga 10 metros sobre segundo, que es mucha velocidad, y que este vector, su magnitud valga 100 metros, es un río que va muy rápido, 100 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cómo calculamos las otras componentes del vector? Por ejemplo, aquí ya tenemos este. Miren. Vamos pues a borrarlo, ya tenemos la idea, vamos a borrarlo para escribirlo de otra manera. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos, aquí va nuestro vector R, el río. Aquí va nuestro vector N del nadador. Y este viene siendo el vector suma vectorial. Este es el vector R más N.
al que vamos a llamar el vector efectivo, E. Simplemente es un nombre. ¿Cuánto vale su magnitud? Pues aplicamos el teorema del coseno. Necesitamos el ángulo que forman estos dos. El ángulo que forman estos dos es este, por ejemplo, que puede ser un dato o puede no ser un dato. Pero si tenemos eso, borramos nuevamente esto y aplicamos nuestra fórmula del coseno. Va a resultar que esta velocidad es lo mismo que r al cuadrado más n al cuadrado menos 2r por n por el coseno del ángulo que forman. Y ahí estamos aplicando la fórmula del coseno. Continuaremos con este tema.